Consejo Nacional Electoral y un representante de los gremios periodísticos, de todos elegidos por el Consejo Nacional Electoral. Los otros 3 representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. De 8, 5. Mayoría absoluta, ¿quién la tiene? La ciudadanía. Y para terminar con el tema de los medios públicos, yo sí creo que este es un tema que debe discutirlo el pueblo ampliamente. Y por eso, en el artículo 18, decimos, los medios públicos de comunicación no tendrán fines de lucro porque su rentabilidad es social y no económica. Se garantizará su autonomía editorial e independencia del gobierno del turno. Y en la transitoria tercera, damos un año, ahí hay una fe de ratas, al día siguiente de la presentación del proyecto, que ya está aceptada, en el sentido de que en un año se deben reformar los estatutos de los medios públicos, de cada uno de los medios públicos que existan, para hacerlos coincidentes con el espíritu de esta ley. Entonces tendremos un año para todo el Ecuador discutir específicamente, luego de que esta ley se apruebe, cómo deben ser los medios públicos para garantizar su autonomía editorial e independencia del gobierno del turno. Me parece lo más sano, que todos exijamos que esos medios sean realmente de la sociedad ecuatoriana y no dependientes del gobernante cada 4 años. Bueno, les pedimos unas respuestas muy breves a la siguiente inquietud para dar paso a las preguntas del público, ¿no? Es el tema del derecho de la rectificación y o réplica. En los 3 proyectos de ley se da por hecho que es la misma cosa. Se dice, por ejemplo, en el proyecto de Rolando Panchara, de los derechos de la comunicación a la rectificación, réplica o respuesta de toda persona natural o jurídica agraviada por informaciones falsas, infundadas, inexactas o incuriosas. En el del foro se dice que es también derechos y garantías de la comunicación, la correspondiente rectificación, réplica o respuesta. Sin embargo, revisando los estándares internacionales, la rectificación se considera una cosa y la réplica es otra cosa totalmente distinta. La rectificación es lo aceptado en los estándares internacionales, nos dice que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas de su perjuicio a través de medios de comunicación de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Es decir, hay 2 condiciones previas: que la persona haya sido realmente afectada y finalmente que la información se compruebe que es inexacta o equivocada. Como les decía, unos breves comentarios de cada uno. Antes de la rectificación y las réplicas, no me puedo detener a decirle a César, a mí me parece extraordinariamente importante que cuando él habla de la no necesidad de ningún registro, estamos realmente avanzando hacia un Estado, hacia un país, hacia un sistema totalmente socialista, cuando se elimine la existencia del Estado también. No estamos en ese momento histórico. Y es por eso que vale la pena decirlo. Yo quisiera que más bien alguien conteste la siguiente pregunta que me la ha hecho siempre, ¿no es cierto? Y hemos dialogado esto con estudiantes, expertos, etc. A ver, si es que nosotros hacemos el parangón, decimos en el régimen del buen vivir, en la estructura del Estado, la comunicación es igual que educación, que salud, que cultura, que deporte, etc. ¿Por qué ahí si planteamos, por ejemplo, en el campo de la educación? Yo quisiera saber por qué los centros educativos sí se registran, privados, públicos o de cualquier índole, se registran ante el país, es obvio. ¿Por qué todo el tipo de empresas se registra en el país? ¿Por qué los ciudadanos nos registramos incluso cuando nacemos y tenemos nuestra cédula de identidad y eso nos significa control? Eliminemos la relación entre un registro, yo inclusive le llamo licencia, y conste que digo, ni siquiera es a través de un código de ética, sino de un proyecto comunicativo, es lo mínimo que debemos exigir. No la defensoría del lector o del público, sino el proyecto comunicacional. Entonces, por eso es que el país necesita conocer qué pasa en materia de comunicación, porque ahí sí Eric, que es un estudioso de los datos, de la información mundial y tal, me podrá decir exactamente, más allá de la broma que hicimos hace un instante. Entonces, ¿cómo conocemos los medios de la institucionalidad? En cualquier país,
cualquier forma de organización social, toda institucionalidad se registra. Y cuando hablamos del sistema, uno de los componentes del sistema es la institucionalidad, los actores, los procesos. ¿Cómo conocemos los procesos si no tenemos ni siquiera conocimiento de cuántos medios y cuáles son los medios que existen en el país, por favor? No se trata solamente de la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Es una demanda y además es un derecho de los medios, yo lo tomaría inclusive al revés. Tienen los medios el derecho de decir aquí estamos y aquí existimos, apóyennos Estado para nuestra existencia. Para mí eso es lo que implica una licencia y un registro. Por lo tanto, voy a pasar el asunto de la respuesta a la rectificación y la réplica, ya la dije hace un instante, tiene que ver justamente con los derechos que tenemos las personas frente a toda forma, no solo mediática. Fíjense que como hemos hablado solamente de medios de comunicación cuando es una ley de comunicación, es el derecho a que se rectifique cuando hemos sido afectados en la honra, en la palabra, etc. Ahí viene